are the same organism. Diferentes partes tienen diferentes funciones, pero todos son parte del mismo organismo. Paul describes the church as a body. Y bueno, se describe que la iglesia también tiene un cuerpo. And we often refer to the church as the body of Christ. Y a menudo nos referimos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. And today we're going to get a picture of what that means and what that looks like. Y hoy vamos a ver una imagen de lo que eso significa y cómo se parece. So we're through half of the book of Ephesians. Y bueno, pues damos casi a la mitad de la carta de los Efesios. Paul's writing a letter to the church in Ephesus. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso. Which is in modern Turkey. Y está en la Turquía moderna. And he is writing from under house arrest in Rome. Y él está hablando de una casa de arresto domiciliario en Roma. So in the first half of the book, which we just finished yesterday, Paul talks about doctrine and prayer. Así que en la primera mitad del libro de Efesios, de lo que ya terminamos ayer, el apóstol Pablo habla de la oración. We studied the many spiritual blessings that we have and God's power in us. Hablamos y estudiamos de muchas riquezas y beneficios espirituales y del poder de Dios en nosotros. We saw how God breaks down the dividing wall of hostility between different people groups. Vemos cómo Dios puede dividir o romper con toda división de lo que viene de diferentes grupos. And we saw God's great love for us. Y vimos cómo el amor de Dios tiene hacia nosotros. And Paul's prayer that we might know these spiritual realities of our hope and our inheritance and God's love. Y la oración de Pablo es para que podamos entender la esperanza, la herencia y entender el amor de Dios. And now, after Paul has given has prayed for the Ephesians and given them all this information, he gives some practical instructions. Y después de terminar todo esto, pues el apóstol Pablo le da unas instrucciones prácticas. So as Mark showed us yesterday, in Ephesians 3, Paul starts to make this grand statement. En Efesios 3, el apóstol Pablo empieza a hacer una gran declaración. For this reason, I, Paul, of Christ Jesus. Por esa razón, yo, el apóstol Pablo, glorifico, adoro a Jesús. And then he interrupts himself for a different thought of his authority. Y él interrumpa esta reflexión, esta idea, con otra cosa acerca de la autoridad. And so in chapter 4, he comes back to what he was going to say in chapter 3. Y bueno, en el capítulo 4 como que vuelve a regresar al punto que estaba enseñando en el capítulo 3 Pablo. Okay, so now you can read chapter 4. You can do the whole thing from verses 1 to 14. Así que vamos a leer todo el capítulo 4 de Efesios, por favor. Capítulo 4, iniciamos del versículo 1, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, para que cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias. Okay. These are very rich verses. Esos son versículos muy enriquecedores. They're so rich that Ray Stedman, I think Alberto told you about, Ray Stedman wrote an entire book on just these 16 verses. Y son tan ricos esos versículos que, pues, hubo una persona que escribió un libro entero acerca de esos versículos. The book is called Body Life. El libro se llama La vida del cuerpo. And so we're definitely not going to be able to cover everything in these verses. Sí, definitivamente no vamos a ver todo lo de estos versículos, pero vamos a ver lo que más se pueda de estos versículos. Nor do I feel qualified to speak on all that's in here. No creo que vaya yo a hablar de todo exactamente la profundidad de lo que se explica en estos versos. But I think even in the short time we have, there are some important truths we can get from here. Y yo pienso que podemos avanzar en unas profundas verdades de lo que podemos entender aquí en este capítulo de Efesios. So we'll focus on 3 practical commands here. Así que vamos a enfocarnos en 3 mandamientos prácticos aquí. The first is that is to walk worthy of our calling. El primero es que andemos dignos de su llamamiento. The second is to keep the unity of the Spirit. Y el segundo es que guardemos la unidad en el Espíritu. And the third one is to celebrate our spiritual gifts. Y la tercera enseñanza es que mantengamos los dones espirituales. So let's start with the first one, walk worthy of our calling. Así que empecemos con la primera enseñanza, el capítulo 4, que es, por lo tanto, andemos como es digno de su llamamiento. So could you read verses 1 and 2 again? Thanks. Así que voy a leerles el versículo 1 y 2 otra vez. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación que aunque fueran llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Thank you. So the word walk here is one we've seen throughout the book. Y así que la palabra andar o andemos es lo que vamos a ver a través de este mensaje. It denotes a lifestyle. Y denota un estilo de vida. Paul wants us to live a lifestyle worthy of this calling that we've been given. El apóstol Pablo quiere que seamos dignos de vivir un estilo de vida de acuerdo al llamado que se nos ha dado. This calling is God's invitation to participate in the many spiritual blessings that he's offered us. Y este llamado es una invitación de parte de Dios de muchas riquezas y bendiciones espirituales que nos ha dado el Señor. And this walk means that these words, humility, gentleness, patience, love, ought to characterize every aspect of our lives. Y este caminar, este modo de andar, de esa vocación incluye e involucra humildad, mansedumbre,
y que nos soportémonos con paciencia los unos a los otros en amor. I think the key to this passage is this word at the beginning, therefore. Yo creo que la clave de este pasaje es la palabra clave es yo pues. This word therefore tells us why we walk worthy of our calling. Esta palabra, por lo tanto, pues, es digno de nuestro llamado, de nuestro llamamiento. Chapters 1 and 2 describe God's great love for us and his many blessings for us and his great power. Capítulo 2 nos habla de las bendiciones, de todo lo que tiene para nosotros y el gran poder que tiene para nosotros. As Jorge and Yolanda taught us on Wednesday, we love because God so loved us. Como Yolanda nos habló, nosotros amamos porque Dios nos ama. So can you think of times where you were proud, but Jesus was humble and lowly towards you? ¿Podrías pensar y acordarte de las cosas que has estado orgulloso, de que el Señor te amó y de las cosas que Dios te ha dado? Can you think of times where you were hurting, but Jesus was gentle with you? ¿Podrías acordarte de las veces que has estado herido o dolido y el Señor Jesucristo fue amoroso y gentil contigo? Can you think of times where you were turning away from Jesus, but he was patient with you? Puedes acordar de las veces que tú estabas como que alejándote de Dios, pero el Señor fue paciente contigo y te volvió a ti. Or times where you were in sin, but Jesus bore our sins even on the cross. Puedes acordar de las veces que has andado en pecados, pero el Señor Jesucristo canceló todos tus pecados en la cruz. Because Jesus was humble and gentle and patient and forbearing to us, we also ought to be these things to others. Y porque Jesucristo ha sido humilde con nosotros, ha sido paciente, amoroso, perdonador con nosotros, pues también nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. The word therefore, it tells us why we walk worthy of our calling. Y ahí la palabra, por lo tanto, nos dice el por qué somos dignos de su llamado. This why also includes what Eric taught us yesterday. Este pues es aquello que nos estaban hablando ayer, Eric. That God through Christ has brought the Jews and the Gentiles together to become one people. Que Jesucristo unió a los gentiles y a los judíos para que se conviertan uno y que seamos un solo cuerpo en Cristo. And we'll see this in the next point when he commands us to keep the unity of the Spirit. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, donde Él nos manda de mantenernos en la unidad del Espíritu. The word therefore not only tells us why we walk worthy of our calling, but also how. La palabra, por lo tanto, también nos enseña no nada más cómo, sino nos va a enseñar cómo. By default, our lifestyle is not worthy of this calling. Por faltas, nuestra vida no hará digno del llamado de Dios. John the Baptist says he was not even worthy, same word, to untie Jesus' sandals. Bueno, Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias de nuestro Señor Jesús. So how can we be? How could anything we do be worthy of this calling? Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos ser dignos de todas las cosas que hacemos? ¿Cómo podemos ser dignos de su llamado? I think the answer is so in this word therefore. Yo creo que la respuesta está en esta palabra, por lo tanto. In chapter 3, Paul prays that the Ephesians would be strengthened with power through his Holy Spirit. En el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de que fuéramos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. So that Christ may dwell in their hearts through faith. Para que Jesucristo pueda abundar en los corazones de ellos. So the Holy Spirit gives us power to live this life.
Así que el Espíritu Santo nos da el poder para vivir esta vida. And so Paul is not asking us to do something impossible. Así que el apóstol Pablo nos está pidiéndonos que hagamos algo imposible, But he's urging us to live this life knowing that he's prayed for us to have the power to do it. y bueno, nos está animando que tengamos esta vida para que podamos entender que tenemos este poder para poder vivir. So therefore also tells us the authority of this command to walk worthy of our calling. Por lo tanto, también nos enseña, nos dice que tenemos el poder de estar caminando digno de su llamado. In chapter 3, Paul tells us that he was made an apostle to the Gentiles. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo menciona que él ha sido un apóstol para los gentiles. So when he's urging us to show humility and patience, he's speaking with God's authority. Así que cuando él nos anima a que andemos bajo la autoridad, él nos dice que andemos en humildad y en la autoridad. So we can trust that when we do these things, like show humility and patience and forbearance, it's the right thing to do. Así que cuando él nos enseña de hacer esas cosas, creemos que son las cosas correctas, de andar en humildad y en mansedumbre. Even though sometimes it may seem like a foolish thing to do. Aun cuando sea absurdo, se parezca absurdo hacer las cosas. I remember some time ago, I had a conflict with someone. Yo creo que recuerdo una vez que estuve como que en una discusión o diferencia con alguien. And someone said to me, Ray, you love this person. Y alguien me dijo, Ray, tú amas a esta persona. If anything, you love them with the love of Christ. Cualquier cosa que sea, tú los amas por el amor de Cristo. And that was very helpful for me. Y eso fue de gran ayuda para mí. That at the time, I didn't really like this person. En ese momento yo realmente no me agradaba mucho esta persona. But Jesus loved them. Y Jesús lo amaba a ellos. And he loves me. También me amaba a mí. And he wants me to show them the same love that he showed me. Y él también, Jesús quiere que yo les enseñe a ellos el mismo amor que me mostró a mí. And he gives me this resource of the Holy Spirit so that to love them. Y él me da ese mismo recurso del Espíritu Santo para que yo también los pueda amar. And thankfully, God allowed me to show patience and humility to this person. Y gracias a Dios me mostró cómo mostrarle a esta persona humildad y paciencia. And there was a certain peace that came with it because I knew it was the right thing to do. Y había cierta paz porque yo sabía que el Espíritu Santo me había mostrado que era la forma correcta de hacer. And I think that captures the idea of, therefore, walk worthy of your calling. Yo creo que eso capta la idea de lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1, donde dice, por lo tanto, anden digno de su llamado. So Paul urges us to walk worthy of this calling. Así que el apóstol Pablo nos anima a que andemos como es digno de su llamado. It's a broad statement that affects every area of our lives. Es una buena declaración de que nos ayuda, nos aclara cualquier área de nuestras vidas. And one particular aspect that Paul focuses on is keeping the unity of the Spirit, point 2. Y el punto número 2 que nos enseña el apóstol Pablo es que guardemos la unidad en el Espíritu. Okay, so you can read verses 3 to 6 again. 3 to 6. Yes. Voy a leer Efesios 4, versículo 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados, en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. So Paul commands us to keep the unity of the Spirit. Así que el apóstol Pablo nos ordena que guardemos la unidad en el Espíritu. He's not telling us to create unity by human means. Él no nos está diciendo que creamos unidad a través de fuerzas humanas.
We're not striving for organizational unity, like putting everyone under the same denomination. Aquí no estamos como que tratando de imponer a la gente, de ponerlos bajo la misma denominación. We're not striving for conformity either, like having everyone look the same. Y no estamos como que queriendo imponer a la gente que se tengan que ver o parecer todos igual. But we're keeping unity that is already there. Palabras que And one. la paz y la palabra uno. So he says that this unity is in the bond of peace. Él dice que esta unidad está en la bondad de paz, de guardar. We all share this peace knowing that Jesus has died for our sins. Todos compartimos esta paz cuando compartimos de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. And we also share in this mission of being peacemakers. Y también mostramos o compartimos esta visión cuando somos pacificadores. Jesus says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. And the other word here is one. Y la otra palabra aquí es uno. Paul uses the word one 7 times here. El apóstol Pablo menciona la palabra paz varias veces aquí. And the idea Perdón, la palabra uno. Sorry. Pablo menciona la palabra uno en varias ocasiones aquí. And the idea is that part of keeping this unity is to remember what we have in common. Y la idea aquí es de cómo mantener esa comunidad desde que todos tenemos algo en común. Ray Stedman once said, "The main thing is to make sure the main thing stays the main thing." Alguien una vez dijo que el punto central es que todos nos quedemos en el punto central y nos mantengamos ahí, en ese punto central. So what are these main things that we have in common? ¿Y qué es aquello que es central, ese punto básico del llamado de Dios? We're one body. Somos un solo cuerpo. We're part of the same organism. Somos todos partes del mismo organismo. We're on the same team. Todos estamos en el mismo equipo. There's one spirit. Hay un solo espíritu. It's the spirit that raised Jesus from the dead. El espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. It's the spirit that empowers you and I to live in Christ. El espíritu que nos empodera a ti y a mí para vivir en Cristo. The spirit that teaches us the truth. El espíritu que nos enseña la verdad. In this analogy of the body, you can this is like we have the same DNA. En esa analogía del cuerpo es como si tuviéramos todos el mismo ADN. We have the same thing that causes us to grow. Tenemos esa misma sustancia que nos causa crecer. There's also one hope. También hay una sola esperanza. We're all hoping for the same thing. Todos estamos esperando la misma cosa. And that is the return of Jesus. Y ese es el regreso de Jesús. You talk to Christians all around the world, and they're all hoping that Jesus will come back. Cuando tú hablas con cristianos por todas partes del mundo, todos tienen esa misma esperanza de que Jesús algún día regrese. That one day we will all be like Christ and we'll see him in his glory. Que algún día todos seremos igual a Jesús y que lo veremos en su gloria. There may be differences in how we believe that will happen, but it's the same basic hope.
Habrá diferencias en cómo podemos esperar que va a ocurrir todo esto, pero todos tenemos esa misma esperanza. There's one Lord. There's one what? One Lord, yeah. Another thing we have in common is that we have one Lord. Okay, sorry. Hay un solo Señor. Tenemos en común que todos tenemos a un solo Señor. Lord here means ultimate authority. La palabra Señor significa máxima autoridad. We believe that Jesus Christ is Lord, Nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, that he is our ultimate authority, and we submit to him. y que todos creemos que todos se van a someter a Él. We have one faith. Tenemos una misma fe, una sola fe. Faith is active trust. La fe se activa con la confianza. If I have faith in a parachute, I won't just explain to you that it works. Si yo tengo fe en un paracaídas, no nada más te voy a explicar que funciona, But I'm willing to jump out of an airplane at 10,000 feet and pull the string and have faith that the parachute will keep me safe. pero estoy dispuesto a aventarme de un avión y tener la misma fe que cuando esté en el aire voy a jalar esa cuerda y sabré y tendré fe que va a funcionar. We're all strapped to the same parachute, so to speak. De cierta manera hablando, estamos todos atrapados en ese mismo paracaídas. We're all putting our trust in the death and resurrection of Christ. Todos estamos depositando nuestra fe en la muerte y la resurrección de Cristo. And it's the same faith that the early church had put their, it's the same thing the early church put their faith in. Es lo mismo que la iglesia primitiva depositaba su fe también. There is also one baptism. También hay un solo bautismo. And on the surface, it may seem like there are many baptisms. Aquí en la superficie o las circunstancias, como que aparentemente se ve que hay muchos bautismos. We're baptized by different people, and different people have different practices of baptism. Somos bautizados por diferentes personas y diferentes personas tienen diferentes métodos de bautizar. But true baptism, as the Bible defines it, is not water baptism. Pero el verdadero bautismo que explica o describe la Biblia no es bautismo en agua. It's the baptism of the Spirit. Es el bautismo del Espíritu. Romans 6:3 puts it this way. Romanos capítulo 6, versículo 3 lo explica de esa manera. We were all baptized into Christ's death. Todos fuimos bautizados en la muerte de Cristo. We were identified with Christ in his death and also in his resurrection. Fuimos identificados con Cristo en su muerte y también somos identificados con Cristo en su resurrección. That this idea that just as Christ died and rose from the dead, we die to ourselves and live for him. Así como Cristo murió y resucitó entre los muertos, también nosotros morimos a nosotros mismos y cobramos vida en Cristo. And lastly, there is one Father. Y por último, hay un solo Padre. Romans 8:15 tells us we've been given the spirit of adoption. Romanos 8:15 nos explica que se nos ha dado el espíritu de adopción, by whom we cry, Abba, Father. por lo cual clamamos, Abba, Padre. We have one Abba that we run to. Tenemos a un Abba a quien corremos. One Abba who is over all things and through all things and in all things. Un Abba que es sobre todas las cosas, en todas las cosas y a través de todas las cosas. So in college, I served alongside some Catholic missionaries in a campus outreach. A través de la universidad yo serví en diferentes campus de universidades, catolicismos y serví en lugares distintos. And I think on a good number of secondary issues, we may have had different opinions.
Yo creo que de diferentes lugares tuvimos diferentes opiniones y diferentes puntos de vista. But somehow there was I felt this connection to them, Pero de cierta manera yo sentí una conexión con ellos, that we were part of the same body. que éramos partes del mismo cuerpo. We relied on the same Holy Spirit for power. Dependíamos del mismo espíritu para el poder. We turned to the same Lord Jesus Christ as our ultimate authority. Volteamos a ver y nos enfocamos al mismo Señor Jesucristo y su autoridad. We all put our faith in the resurrection of Jesus from the dead. Todos poníamos nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que venció la muerte. And we cried Abba to the same Father. Y todos clamamos Abba al mismo Padre. And I think that's some picture of what Paul means by the unity of the Spirit. Y yo creo que podemos ver una buena imagen a lo que el apóstol Pablo habla de andar en la unidad en el Espíritu. That even that we keep the unity that is already there. Que podemos, a pesar de todo, mantener la unidad, que ya existe ahí esa unidad. That we make sure that we remember the main thing. Que podamos asegurarnos de recordar la parte central o la parte más importante. So Paul commands us to walk worthy of our calling and keep the unity of the Spirit. Así que el apóstol Pablo nos ordena que andemos como es digno de su llamado y guardemos la unidad en el Espíritu. And the last point, I think, is that there's also, and this is the third point, encourages us to celebrate our spiritual gifts. Y por última enseñanza, la tercera, él nos anima a que andemos y conozcamos los dones espirituales. So could you read verses 7 to 12? Así que les voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So Paul does some clever wordplay here that may be more obvious in the original language. Así que el apóstol Pablo hace unas palabras claves aquí y muy importantes en el idioma original. So I learned while studying that in the original language, you can emphasize certain words by where they are in the sentence. Yo estudié y aprendí algo a través de estudiar en el idioma original, que podamos enfatizar las cuestiones en el idioma original. So in verses 4 to 6, the word one is emphasized each time it appears. Así que del versículo del 4 al 6, la palabra uno es enfatizada aquí. And now here in verse 7, he emphasizes each one. Y en el versículo 7, aquí el apóstol Pablo enfatiza la palabra a cada uno. So there is unity, but there is also diversity. Así que hay unidad, pero también hay diversidad. That there is one, that the one that is the body of Christ and the each one that is you are both important. Así que esa palabra uno que concierne al cuerpo de Cristo y la palabra a cada uno concierne a cada uno de nosotros. So we're part of the same body, share the same spirit, but God has created each of us in a unique way. Así que somos partes del mismo cuerpo, compartimos la misma unidad, pero también compartimos todo lo que el Señor nos muestra. Verse 7 says, grace was given to each one of us. El versículo 7 dice,
que la gracia se nos ha sido dada a cada uno de nosotros. And we know from the next couple verses and other places in scripture that this grace is referring to spiritual gifts. Y podemos ver a través de varios versículos que esta gracia nos ha dado para los dones espirituales. In verses 8 to 10, Paul is quoting Psalm 68. Versículo del 1 en adelante, el apóstol Pablo habla y declara los dones del Espíritu. And he's arguing that when it says that Psalm 68 is referring to Jesus. Y en los salmos se refiere a Jesucristo de estos dones. That if this Lord that it's talking about ascended, he must have also descended. Este Señor que ascendió también tuvo que descender. And of course, Jesus descended when he laid aside his glory and became a baby in a manger. Así que Jesucristo obviamente descendió cuando vino y se hizo hombre a través de un bebé. And as the psalm predicts, Paul explains that as the psalm predicts, Jesus gave gifts to men when he ascended. Y bueno, así como el apóstol Pablo predice, y también los salmos dicen que Jesucristo compartió dones cuando él descendió. And these gifts are what we call spiritual gifts. Y estos dones es lo que nosotros llamamos los dones espirituales. So Ray Stedman defines spiritual gifts as, it's long. Can you repeat? Ray Stedman defines spiritual gifts as a capacity for service which is given to every true Christian. Un escritor dice, Ray, que estos dones es la capacidad que se nos ha dado a cada cristiano. Without exception. Sin excepción. And which was something each did not possess before he became a Christian. Y que cada uno de nosotros no poseíamos antes de convertirnos a cristianos. Here we see that gifts are given to each believer, everyone. Aquí vemos que estos dones se nos ha dado a cada creyente. And these gifts are according to the measure of the gift of Christ. Y esos dones se nos ha dado de acuerdo a la medida del don de Dios. They are good things. Son cosas buenas, buenos dones. So Paul goes on to give some examples of spiritual gifts. El apóstol Pablo nos escribió algunos ejemplos de los dones espirituales. There are other passages in scripture that talk about the other kinds that also list some spiritual gifts. Hay otros pasajes que podemos ver y que enseña a través de los dones espirituales. And so this is not an exhaustive list here. Esta no es una lista exhaustiva. But it will help to just see what's defined here. Pero te va a ayudar a cómo lo define aquí. And I will paste in the chat. I pasted in the chat the other passages in scripture that talk about spiritual gifts. Voy a compartirlo en el chat. Ahí abajito pueden ver cómo en el chat puede compartir otros textos o sus pasajes bíblicos donde explica y enseña de los dones espirituales. So the apostles and the prophets, this passage mentions the apostles and the prophets. Este pasaje enseña a los apóstoles y a los profetas. These are gifts of the early church that people believe aren't seen today. Esos son dones que se les ha dado a la iglesia primitiva, que también podemos entender y verlo hoy en día. That laid the foundation of the faith. Que hizo el fundamento de la fe. Paul also mentions evangelists. El apóstol Pablo menciona evangelistas. This literally means a bringer of good news. En esto evangelista significa aquel que trae las buenas nuevas. And so this is not just professional evangelists like Billy Graham.
No, esto no se trata de un evangelista profesional como Billy Graham, but there are very, just ordinary lay people who are evangelists, pero esto habla de gente ordinaria que somos evangelistas o son evangelistas, who are gifted at bringing the good news of Jesus Christ to a hurting world. que tienen el don o tienen el don de parte de Dios de traer las buenas nuevas y traer la gloria de Jesucristo. Shepherds, Paul also mentioned shepherds. El apóstol Pablo también menciona pastores. These are people who walk alongside a group of believers through thick and thin. Estos son personas que guían a otros cristianos, Who counsel and encourage them. que los anima, los exhorta y les da consejo a los creyentes. And there's teachers who make the word of God clear to others. Y hay maestros, aquellos que enseñan y aclaran la palabra de Dios a otros. So this is not from the passage, but I've been taught some things about how we can find our spiritual gifts. Esto no es del pasaje, pero bueno, yo he sido enseñado de cómo podemos entender los dones espirituales. That may be helpful for you if you're looking to discover what are your spiritual gifts. Eso puede ser valioso para ti si tú quieres descubrir los dones espirituales. One is studying what the Bible teaches about spiritual gifts. Uno es estudiar lo que dice la Biblia acerca de los dones espirituales. Second is praying about it. Segundo, estar orando acerca de sus dones espirituales. Third is a sober assessment of our spiritual strengths and weaknesses. Y bueno, otro es estar rindiendo nuestras debilidades al Señor. And fourth is seeking the wisdom of mature Christians. Y cuarto es buscar la sabiduría de otros cristianos más maduros. So, but the focus of this passage, though, for Paul is less about finding our spiritual gifts, but the purpose of spiritual gifts. El propósito de este pasaje del apóstol Pablo no nada más es entendiendo los dones espirituales, sino encontrando los dones espirituales. And he says the purpose of these gifts is to, and this is the second point, equip the saints for the work of ministry. El apóstol Pablo quiso que entendiéramos el propósito de los dones espirituales y esa es la segunda parte, ¿no? Que podamos equipar a los santos. So here, saints refers to all believers, not just super Christians like Paul. Y no está hablando de supercristianos como el apóstol Pablo, eso se está enseñando de equipar a los santos a cualquier creyente. So Paul here is not proposing a church model where the leaders do everything. El apóstol Pablo no está proponiendo de que los creyentes hagan o que crean en todo, ¿verdad? He's not proposing that the church and the church leaders and staff do all the work while the lay people just sit and listen. Ok. El apóstol Pablo no está proponiendo que nada más el equipo, el staff o los líderes principales de una iglesia hagan todo y los demás se queden sentados sin hacer nada. The proper motto is that the church leaders are servants of the lay people. La enseñanza moderna es de que los servidores de la iglesia deben de estar sirviendo a la gente. Equipping them for the work of ministry. Equipando a los creyentes para que la palabra de Dios crezca. We see this in Jesus's model. Eso lo podemos ver en el modelo y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. He wasn't a one-man show. Jesucristo no era un hombre de un showman, un solo hombre. He trained the disciples so that they could be witnesses of him after he ascended. Él entrenó a los discípulos para que puedan ser sus testigos y que puedan continuar haciendo lo que él hizo después de que él ascendió al cielo. And what is this work of ministry? ¿Y de qué enseña o qué podemos entender a través de esta obra del ministerio? So I'll borrow from Ray Stedman here. Y aquí voy a tomar algo de Ray Seven aquí.
So in Luke chapter 4, Jesus goes into the temple and opens this and reads from Isaiah. Así que en Lucas capítulo 4 podemos ver que Jesucristo desde la sinagoga abre la escritura y empieza a leer en la escritura desde el libro del profeta Isaías. And he says that the Spirit of the Lord has anointed him Y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí to preach good news to the poor, para predicar las buenas noticias, las buenas nuevas a los pobres, proclaim liberty to the captives, proclamar libertad a los cautivos, recovery of the sight to the blind, dar vista a los ciegos and to release the oppressed. y poner libertad a los oprimidos. And this is the kind of ministry that church leaders prepare people for. Y es el tipo de ministerio que los líderes de la iglesia tenemos que estar preparados y hacer y llevar a cabo. Of this ministry of bringing good news, Este ministerio de traer las buenas nuevas, of teaching people about Jesus and how to obey him, y enseñar a la gente acerca de Jesús y cómo obedecerlo. and counseling and praying for people who felt trapped in unhealthy ways. Y pues bueno, darle consejería a la gente que está atrapada y que necesita ayuda y darles el camino por donde deben de andar. So before the pandemic, I had been going into the prisons to do some Bible studies, prisons in California to do some Bible studies. Y mientras esta pandemia yo he ido y asistido a algunas cárceles aquí en California a hacer estudios. And I'm not as experienced as all of you are. Y no soy tan experimentado como cada uno de ustedes lo son. But my partner and I found this passage to be very helpful for us. Bueno, mi compañero y yo encontramos este pasaje que va a ser de gran ayuda para cada uno de nosotros. It helped clarify our role in leading these Bible studies. Bueno, me ayudó este pasaje a aclarar mi rol de cómo poder guiar estos estudios bíblicos. That we were there to bring good news. De que estamos ahí para traer las buenas nuevas. And teach them from the Word of God. Y enseñarles desde la palabra de Dios. But ultimately, we were there to equip the saints for the work of ministry. Y también estábamos ahí para equipar a los santos para la obra del ministerio. To equip the believers who are already there to love the other inmates. Y de equipar a los creyentes que ya estaban ahí para que aprendan a amar a los demás internos. So now we'll move on to the third point, which is our ultimate goal as a body of believers. Así que vamos a iniciar el tercer punto, que es la gloria para el cuerpo de Cristo. Okay, so you can read verses 13 to 16. Así que vamos a leer desde el versículo 13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So we saw that we're one body. Vimos que somos un solo cuerpo. But we're individual members, parts of this body. Somos individuales, miembros, pero somos partes de este cuerpo. But here we see that the ultimate goal of us as a body is, in one word, maturity. Y vemos que la meta principal, aquí la palabra clave es madurez.
Another word you could use is Christ likeness. Otra palabra que podemos usar es a semejanza de Cristo. It says, until we attain, this is verse 13, until we attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Y esto enseña lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So we're to become mature as Jesus was mature. La palabra nos enseña que debemos convertirnos maduros, así como Cristo es maduro. Included in this maturity is, it says, knowledge of the Son of God. Incluyendo en esta madurez, habla y enseña del conocimiento del Hijo de Dios. And this word knowledge doesn't just mean factual knowledge. Esta palabra conocimiento no nada más habla de un conocimiento secular. But a relational knowledge. Bueno, habla de un conocimiento más allá de lo que entendemos, sino un conocimiento que tiene que implicar relaciones. The knowledge you might have of a spouse or a close friend. Bueno, el conocimiento que tú podrás tener acerca de tu esposa o de un ser querido. Knowledge from spending much time with them and going through life with them. El conocimiento de invertir mucho tiempo con ellos o tener una relación estrecha con ellos. That's the kind of knowledge we're called to have of Jesus. Es el tipo de conocimiento que hemos sido llamados para tener por Cristo. This maturity is also characterized by discernment. Esa madurez también se caracteriza como discernimiento. We're not, it says, tossed about by every wave and wind of doctrine. Y la Biblia dice que no somos llevados por cualquier viento de doctrina. Maturity means stability, being firmly planted on the foundation of the apostles and the prophets. Madurez significa estabilidad, estar plenamente cimentados en el fundamento de los apóstoles. Being immature makes us more susceptible to human cunning and craftiness in deceitful schemes. Siendo una persona inmadura, pues nos pone sensibles a ser engañados por cosas malignas o de las tinieblas. Jesus demonstrated this discernment near the end of his life. Jesucristo enseñó de ese discernimiento al final de sus días. In one particular incident when the Pharisees asked him whether they should pay taxes to Caesar. Bueno, en una ocasión a Jesucristo enseñó de ese discernimiento fue cuando los líderes espirituales, los fariseos, le empezaron a preguntar si debían de dar, si era lícito dar tributo al César. It says he perceived their craftiness, same word that's used here. Y bueno, aquí dice la escritura que Jesucristo detectó su malicia, su engaño, su astucia. And as we know, he takes a coin and says, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. Cuando fue tentado Jesús en eso, él dijo, bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. And so this kind of discernment means we're able to be firm in what we believe. I think. Okay, perdón. Can you repeat again, please? Yeah. So this kind of discernment means we're to be firm in what we believe. Okay. Ese tipo de discernimiento nos enseña, nos anima a que nos mantengamos firmes en lo que creemos. We also see this maturity is obtained by speaking the truth in love. Esa madurez nos enseña de hablar la verdad y en lo que debemos de creer. It's obtained by believers speaking the truth to one another. Esta verdad se obtiene de, como creyentes, de hablar la verdad los unos a los otros. I think one of the best illustrations is in Galatians 6, chapter 1. Creo que una de las mejores ilustraciones nos enseña en Gálatas capítulo 6, verso 1.
If anyone is caught in sin, you who are spiritual, restore one in a spirit of gentleness. Ya en Gálatas 6:1 enseña este tipo de madurez que debemos de tener los creyentes y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Oh, did you read it from the whole verse? Okay, great. Yes. Yeah. And the idea here is that as believers, we help each other become mature. Y lo que enseña aquí esa madurez es que como creyentes nos ayudamos a convertirnos y hacernos más maduros. We speak into each other's lives and identify each other's blind spots. Y bueno, aquí habla de poder ayudarnos, ¿verdad? Llevar la carga los unos a los otros, identificar cuál es el área donde tenemos que ayudarnos los unos a los otros. And also we let each other confess sins and we bear one another's burdens. También nos enseña esa madurez de llevar, de confesar los pecados los unos a los otros y también sobrellevar la carga los unos a los otros. Another thing we see about this maturity is that it's in Christ. Y otro tipo de enseñanza que aprendemos acerca de esta madurez es aquello que adquirimos que está en Cristo Jesús. That it comes from growing in our oneness with Jesus. Y viene a través de nuestro crecimiento cuando somos uno con Jesucristo. And lastly, we see that and Eric made this point yesterday, that maturity takes time. Y lo último que podemos aprender y que enseñó ayer Eric es que la madurez pues lleva tiempo. A baby does not become a man in one day. Un bebé no se convierte en un hombre en un solo día. I would love to be fully mature by Sunday. A mí me encantaría estar plenamente maduro, but it pero no takes se time. puede. It takes time for us to become mature. Nos toma y nos lleva tiempo convertirnos y hacernos maduros. Okay, so now I'll conclude. Y ahora voy a concluir. So we saw a picture of what it means for us to be one body. Y vimos una imagen, explicamos y pudimos ver lo que significa ser un solo cuerpo. And here Paul gives us several commands in light of God's grace in our lives. Y el apóstol Pablo nos da varios mandamientos acerca de la gracia de Dios acerca de nuestras vidas. He commands us to walk worthy of our calling. Nos ordena que caminemos como es digno de nuestro llamado. To show humility and gentleness and patience and forbearance because Christ showed those things to us. Que enseñemos humildad, que enseñemos mansedumbre, que enseñemos paciencia, porque así fuimos llamados nosotros. And to do it with in the power of the Holy Spirit. Enseñemos todo esto y que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. We're also commanded to keep the unity of the Spirit. También somos ordenados de mantener y guardar la unidad en el Espíritu. To keep the unity that's already there. Guardar la unidad que ya está ahí. To make sure the main thing stays the main thing. Y asegurarnos de que la cosa central o la cosa más importante siempre sea lo más importante. One body. Un solo cuerpo. One spirit. Un espíritu. One hope. Una sola esperanza. One Lord. Un solo Señor. One faith. Una sola fe. One baptism. Un solo bautismo. And one Father. Y un solo Padre. And the last command is to celebrate our spiritual gifts. Y el último orden o el último mandato es que celebremos los dones espirituales. We're one body but different members. Somos un cuerpo con diferentes miembros. We use our gifts to equip the saints for the work of ministry. Usamos nuestros dones para equipar a los santos para la obra del ministerio. And for the maturing of the body. Y para la madurez del cuerpo. So that we can all become mature and Christ-like. Y que todos nos podemos convertir en personas maduros a imagen de Cristo. That's it. Eso es todo. Gracias. Thank you, Ryan. Thank you, Alejandro.
Wait, please translate to me, Alex. I'm going to translate you. Le voy a traducir algo a Ray de parte de Alberto. Ray, I've been serving Jesus for 35 years. Ray, yo he estado sirviendo a Jesucristo por 35 años. And I have learned a little bit. Y he aprendido un poco to detect de detectar spiritual growth y he podido detectar crecimiento espiritual en esos 35 años and spiritual maturity in Christ. Y una madurez en Cristo. And I have seen some brothers Y he visto algunos hermanos that it takes 10 years y les toma a estos hermanos 10 años. to grow this. Les toma 10 años en crecer tanto así. But others Pero otros takes a year les toma un año to grow like this. y en crecer hasta así. In 1 year, En un año, they grow 10 times more en un año crecen 10 veces más than those that grows in 10 years. que aquellos que crecen en 10 años. And it depends on each of us. Y eso depende de cada uno de nosotros. In our passion and devotion and discipline. Y depende de nuestra pasión, de nuestra devoción y también de nuestra disciplina. So last year I saw you. El año pasado yo te vi, Ray. And I heard you. Y te escuché. And I can see. Y puedo ver. You have grown in 1 year. Que tú has crecido en un año. What takes others. Lo que le toma a otros 10 years. Crecer en 10 años. Thanks for blessing my life. Gracias por bendecir mi vida. You give me hope. Tú me das esperanza, Ray. Keep going. Sigue adelante, Ray. You're going to get very high in ministry and in Jesus. Tú vas a llegar muy lejos, muy alto en el ministerio en Jesús. That's in my heart. Thank you. Eso está en mi corazón. Gracias, Ray. Gracias. Yeah, I Want to okay. I didn't meet you last year, but I have discernment and I could see when I was translating, I could see your spiritual growth also. Thank you. Ok. Ahora, pues bueno, antes que nada, para seguir con con lo que sigue, pues vamos a mandar un saludo muy especial